aquí presentes. Un placer abrir este pequeño ciclo de intervenciones, conferencias o como le queráis llamar, en este espacio que acoge a todos los hermanos y hermanas masones de este mundo, en estas iniciativas que tiene Adrián Liman, al que bien conocéis seguramente todos, que está llevando a cabo un trabajo excelente con el CIEM y que, bueno, pues tiene como función este encuentro, este primer ensayo de encuentros, el investigar sobre nuestra propia condición masónica, interrogarnos sobre lo que ocurre en este mundo del siglo XXI con la masonería, qué proyección de futuro tenemos, qué funciones podemos cumplir, en fin, de qué manera podemos adecuarnos a los tiempos y ser útiles a la sociedad, que es lo que siempre hemos intentado hacer, y útiles también a nosotros mismos para formarnos mejor. Y sin más preámbulos, pues no tengo que presentaros a Adrián, sino simplemente concederle la palabra, y ahí está con vosotros. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, gracias por acogernos aquí. Sabes que teníamos un problema existencial. El CIEM organiza conferencias desde hace ya unos 6 o 7 años. Empezamos con 2, una en Madrid y otra en Barcelona. Al año siguiente también fueron 2. Luego nos pasamos a 4 conferencias anuales. El año pasado estábamos ya en 6, a lo cual decidimos que ya es hora de pensar en ciclos de conferencia. El problema es que para un ciclo de conferencia hoy en día en Madrid hace falta que nos acojan en un templo. Y gracias por acogernos en ese templo. Intentaremos en los próximos 3 o 4 meses hablar un poco de lo nuestro, es decir, de la masonería. Vamos a empezar con un pequeño esbozo histórico, o cripto esbozo histórico de la orden. Seguiremos hablando en los próximos meses de los ritos y los rituales, de las obediencias, de las grandes corrientes que hay en la masonería. Y si de aquí al mes de junio seguimos aquí, pues me gustaría abrir un debate sobre el futuro de la masonería en España y en el mundo. Sabes que hace un par de años publicamos un número de la revista no es monográfica, publicamos un número de la revista en la que estamos tratando de hacer una radiografía de la masonería en el mundo. Nos encontramos curiosamente con que los problemas eran prácticamente idénticos en Australia, Francia y Estados Unidos, con que había muchos interrogantes sobre el porvenir de la orden. Había en algunos casos pesimismo en cuanto a la manera de llevar el mundo o la vida, más bien, de la masonería, y muchas sugerencias. Creo que en algún momento tendríamos que hablar de todo ello y es importante que sepamos en dónde estamos. Bueno, el título de este ciclo iba a ser la masonería. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Lo hablé con los miembros de la junta directiva, con alguno de ellos, y las reflexiones fueron las siguientes. Demasiado filosófico, demasiado presuntuoso, demasiado vulgar. ¿Vulgar? ¿Por qué? Pues porque se ha convertido en uno de esos lugares comunes de la masonería, decir quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Con lo cual dije, bueno, tratemos de buscar eufemismos. Los eufemismos están ahí, pasado, presente y futuro. Vamos a hablar de lo mismo, que hemos cambiado el nombre, pero bueno, trataremos de abordar el tema sin vulgaridad y sin meternos demasiado en consideraciones de tipo filosófico. Hablar de la masonería hoy, pues es hablar de la masonería hace años, quiénes somos,
una institución que fomenta y facilita el perfeccionamiento humano, que tiene una vertiente psicológica, otra vertiente social, sin entrar forzosamente en temas políticos. Nos ofrece un método de trabajo que nos permite encontrar un sentido a nuestra existencia. Nos ofrece, en principio, digo bien en principio, sé que habrá preguntas por ahí, un principio fundador que algunos llaman gran arquitecto del universo, otros llaman Dios, otros no lo llaman. Da igual, aquí estamos. De eso también podemos hablar, digo yo. Estamos tratando de descubrir lo visible en esta vida, que es una especie de manifestación de lo invisible. Estamos tratando de buscar una armonía universal que es el resultado de la complementariedad de todo lo contrario. Sabemos que el mal existe, sabemos que el ser humano es capaz de remediarlo, también sabemos que nuestra proyección del mundo son esos tres pilares de la sabiduría, la belleza y la fuerza que proyectan la espiritualidad humana y nos permiten evolucionar como seres humanos y como masones. Eso es lo que en principio somos. ¿De dónde venimos? Bien, el de dónde venimos me ha parecido un tema bastante complicado, creo que lo hablamos en una ocasión o varias, Alfredo, lo he hablado con algunos de los hermanos y hermanas aquí presentes. Y bueno, en principio fijamos dos fechas. Una fecha que es nuestra memoria histórica, 1717, la creación de la Gran Logia de Londres, y otra que es la memoria mítica, 1598, los estatutos de Shaw, 1599, los segundos estatutos de Shaw, que hablan por primera vez de la manera de ordenar el trabajo en logia. Bien, tenemos memoria histórica, tenemos una memoria mítica, pero vamos a ver. El otro día nos planteamos el tema de nuestra memoria con los hermanos de la Academia Masónica de Francia, con los que tengo ocasión de trabajar de vez en cuando. Llegamos a la conclusión de que deberíamos invertir un poco los factores. ¿En qué sentido? Nuestra memoria histórica, dicen algunos de los historiadores, llamémoslos revisionistas de la masonería, nuestra memoria histórica se remonta a 1598. Y se remonta a 1598 porque ahí tenemos por primera vez lo que es la referencia al trabajo en logia. Y al trabajo en logia no de masones operativos, sino de masones operativos y especulativos. Hablar de este tema pues, nos lleva a pensar si dentro de todo no hemos modificado los datos del problema. 1598, el superintendente de obra de Rey de Escocia publica esos estatutos aplicables a la manera de comportar de los masones en logia y frente a la sociedad. Publica esos estatutos y de repente nos encontramos con que sí, hay unos caballeros que no son forzosamente masones operativos, que están iniciados y que trabajan en esta logia. Tuve ocasión de trabajar hace un par de años en la primera logia de Escocia, St. Padre, en Edimburgo. Me llevé la sorpresa de encontrarme con una plaquita en la pared donde ponía la fecha de la primera actividad masónica, diciembre de 1599. Sabía que tenía
ventaja de trabajar en la primera logia de Escocia y se me ocurrió preguntarle al venerable maestro si eso de 1599 nos suponía un poco un vuelco a todo lo que sabíamos sobre nuestra historia. 1599, si nuestra historia empieza en 1717, gran sonrisa del hermano escocés diciendo sí, pero la Real Logia de Inglaterra, mejor dicho, la Real Logia de Londres, es la hija o la nieta de las logias escocesas. Porque para que haya hijos tiene que haber padre, y para que haya padre tiene que haber abuelos. Nosotros somos los abuelos. Ah, qué bien. Eso me cambió un poco el esquema. Sé que existen unos abuelos, estoy trabajando con los abuelos y, oh, cosa curiosa, a unos 500 metros de la logia, la biblioteca de la Gran Logia de Escocia, que es un local quizás no más grande que esta sala de Pasos Perdidos. Hay muchos libros, muchos documentos y sobre todo en la habitación del fondo, que es la habitación del despacho del gran bibliotecario, unos armarios en los que se conservan los primeros mandiles de los años 1500, primeros mandiles de los masones operativos. Son mandiles de tela blanca, como las que suelen utilizar los apéndices y los compañeros. Son mandiles que llevan encima símbolos masónicos que encontramos en nuestros cuadros de logia. Hablando con Bob Cooper, el bibliotecario de la Gran Logia de Escocia, me dijo, mira, ese es el comienzo de nuestra historia. No tienes que ir, desplazarte en tiempo y espacio a 1140, la creación de la logia de Kilwilling, la logia número 0, puesto que es una logia que ha preferido no llevar un número dentro de lo que es el registro de logias escocesas. No tienes que desplazarte allí para ver cómo ha empezado todo esto. Bien, o sea que nuestra memoria histórica va a cambiar de fecha, 1598. Y nuestra memoria mítica pasa a 1717. Un punto de vista. Debatible, de acuerdo, pero es un punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes somos en realidad? Ya que todo esto cambia. Algunos de vosotros tuvieron ocasión de oír hace unas semanas, cuando estuvimos en el Ateneo, que los masones proceden de la orden del Temple, que somos templarios, o por lo menos descendientes de los templarios. Bien, también se dijo que éramos descendientes de los alquimistas, o de los Sacruces, o de los cabalistas, o quizás del Colegio Invisible. Bien, la respuesta sería sí y no. Descendientes de los templarios se encuentran sobre todo en las logias escocesas algunos rituales que proceden de los campamentos templarios de Irlanda. Fueron los primeros rituales iniciáticos que llegan a Escocia y que pasan de Escocia a Inglaterra en 1600 y algo, y son los primeros rituales que llevan la impronta de los templarios. De hecho, en muchas logias inglesas se utilizan rituales templarios, o por lo menos rituales templarios que han sido más o menos
adaptado a lo que es la masonería. Y tenemos también el rito escocés antiguo aceptado, un par de grados que son una herencia, definitivamente una herencia de los rituales de la Orden del Temple. También nos vamos a encontrar con algunos símbolos templarios en los cuadros de logia, sobre todo los cuadros de logia de los altos grados, que, bueno, con el paso del tiempo han cambiado de grado. Los encontrábamos antes en el tercero, hoy podemos encontrarlos en otro grado. Hay historiadores que han hecho un excelente trabajo sobre el tema este, igual que han hecho un excelente trabajo sobre los símbolos de los alquimistas que se han ido integrando en nuestros cuadros de logia. De los Rosacruces ni hablemos, los Rosacruces ahí están presentes en uno o varios grados de la masonería. Su influencia, pues sí ha habido influencia, igual que ha habido influencia templaria. Si pensamos, por ejemplo, en la iniciación de Elias Ashmole en 1646, si no me equivoco. Elias Ashmole, que es pertenece a la Royal Society, que es un poco la tatarabuela de las academias de ciencias, que es un hombre que procede del movimiento de Rosacruz. Pues sí, influencias rosacruces ha habido en la masonería antes y después de 1717. Influencias rosacruces hay hoy en día en la masonería, quizás más difícil de explorar que antes, pero ahí están. Influencias cabalísticas. Me decía el presidente de la Academia Masónica de Francia, que es rabino y cabalista, que desde su punto de vista no hay ninguna influencia de la cábala en la masonería. Empezamos a repasar una mañana los rituales juntos y detectar las frases pero idénticas que aparecen en la cábala y en los rituales masónicos. Conclusión: habrá las hayas, y bastante. Interpretación de un servidor, sí, hay una influencia cabalística en los rituales masónicos, sobre todo en el rito escocés antiguo y aceptado. Una influencia que procede probablemente de finales del siglo XIX, cuando se empiezan a adornar los rituales, a modificar los rituales, a sofisticar los rituales. Unos rituales que hay que reconocer que en la primera época eran muy sencillos. O sea, teníamos rituales que no tenían más de 5 páginas. Hoy en día un ritual de cualquier grado tendrá más de 5 páginas. Bien, hemos ido adaptando nuestra ritualística a un poquitín de todo. Cabalística, sí, hay mucha. Interpretación del presidente de la Academia Masónica de Francia. Hemos adquirido en ciertos momentos lo bueno y lo menos bueno de todas las escuelas herméticas. Bien, pues muy bien, ahí está. Nos queda por dilucidar un poco el misterio, de la misma manera que tendríamos que dilucidar el misterio de 1717. Hablando con los hermanos de la Logia de Escocia, les planteé el tema: ¿vamos a modificar la historia? La respuesta fue muy sencilla, muy pragmática: no, no la vamos a modificar. Esa fecha es tan conocida desde hace más de 200 años, casi 300 años, que ¿para qué lo vamos a cambiar? Ahora, lo que sí podríamos hacer, sugerencia escocesa,
es tratar de estudiar un poco más a fondo la historia anterior, la historia de estos años que van de 1599 a finales del siglo XVII y tratar de ver qué pasó en este periodo de transición. Periodo de transición que ha sido muy interesante, del que sabemos muy poco, del que se ha escrito muy poco. Sí, felizmente en los últimos 10 o 15 años empieza a haber publicaciones sobre esta época. Empieza a haber publicaciones bastante interesantes, sobre todo de autores ingleses y escoceses, o mejor dicho anglosajones, que han decidido abrir los archivos y tratar de ver qué hay ahí dentro. ¿Quiénes son los abuelos, los tatarabuelos? Lo sabemos en su momento, lo sabemos igual que hemos llegado a saber que el mito de la masonería que existe desde el medioevo, estamos hablando de la masonería operativa, pues empieza a concretarse quizás alrededor de 1200, 1300, cuando aparecen por primera vez la palabra logia, en el sentido masónico de la palabra, o la palabra framasón, 1376, cuando por primera vez, después de la creación de la Compañía de los Masones de Londres, aparece la palabra framasón. Luego se modifica en masón, pero ahí la tenemos. En los primeros estatutos de Shaw se habla completamente de los deberes de los miembros de la logia y de su relación con la sociedad, como decía antes. Y ya empezamos a percibir esos cambios que hay a nivel, digamos, social en relación con los masones. 1717, 4 logias londinenses forman una Real Logia. 1726, la segunda logia más antigua es la Real Logia de Irlanda. Aprovechando que la Real Logia de Londres o la Real Logia de Inglaterra no concede patentes a las logias militares, la Real Logia de Irlanda se convertirá un poco en la suministradora de patentes de logias militares. 1736, creación de la Real Logia de Escocia. Estamos hablando en esta época de 100 logias. Hay 100 logias en Escocia, no 400, trabajando en 1736. De esas 100 logias hay 33, número mágico, que deciden estudiar la creación de una Real Logia. De esas 33 se nos desapuntan una veintena, con lo cual los fundadores de la Real Logia de Escocia son 12. Hay 12 logias que crean la Real Logia de Escocia. Y la crean de una manera muy sencilla. Las logias serán, según los estatutos, independientes y soberanas. La Real Logia tendrá potestad para temas administrativos y cada taller, cada logia, conserva su independencia, su atuendo y su ritual. Un poco extraño cuando uno va a Escocia y se le pregunta ¿usted en qué rito trabaja? Y contesta, y yo en el rito escocés. La respuesta es ¿y eso qué es? Aquí cada logia tiene su rito y somos escoceses. Pues efectivamente ellos tienen su rito, son escoceses. Hay un rito que se llama el rito estándar de Escocia, que aparentemente nadie practica, por lo que me dijeron los hermanos escoceses, pero bueno, allí está. El hecho es que en el momento de llevarse uno un mandil de una tienda de regalía masónica, le van a preguntar ¿de qué logia? Porque no hay dos logias que tengan exactamente el mismo mandil. Eso es lo que pasa en Escocia. Antes de llegar a esto, pues teníamos, y creo que es importante decirlo,
logias operativas o logias mixtas en Alemania a partir de 1400-1500. En 1700 aparecen los Illuminati en Baviera. Participa en la creación de este movimiento Jean-Baptiste Guillermo, martinistas. Tenemos logias en Suecia prácticamente al mismo tiempo que en Inglaterra. En Francia aparecen las primeras logias francesas a partir de 1728. Se llama la Gran Logia Inglesa de Francia, la primera logia francesa. Tiene un gran maestre inglés, el duque de Wharton, y el primer gran maestre francés es el duque de Anta, 1738. En 1750 la Gran Logia Inglesa se convierte en la Gran Logia de Francia, que después de la decisión de los antiguos y los modernos dará paso a otra obediencia, que es el Gran Oriente de Francia. Gran Oriente que será durante muchos siglos el referente de las logias inglesas. Ahí se produce también el pequeño problema que todos conocemos después del cisma de los antiguos y los modernos. Tenemos el cisma del Gran Oriente con la Gran Logia de Inglaterra, después de la desaparición de la Biblia en logia y la supresión de la alusión al gran arquitecto del universo. Los antiguos y los modernos no hace falta que explique quiénes son, creo que todo el mundo lo sabe, no os voy a molestar con esto. Me decía un hermano que publicará dentro de unos meses un trabajo sobre la pugna entre antiguos y modernos, que buscando a los antiguos en la historia se encontró con que, según él, había que llamarlos antediluvianos y modernos. Porque cuando alguien te dice que su historia se remonta al año 900, bueno, tenemos más de 1000 años por ahí en medio de todo esto. Después de la ruptura entre Gran Logia y Gran Oriente, Gran Logia de Inglaterra y Gran Oriente, tenemos una época en la que se desarrolla, sobre todo en el continente europeo, una corriente que nuestros vecinos franceses llaman la masonería continental. No sé hasta qué punto es la masonería continental, puesto que en el continente hay un poco de todo. Hay lo que llamaríamos la masonería inglesa, lo que llamaríamos la masonería francesa, y que dentro de todo es la masonería europea, en su conjunto. Una masonería que no voy a pasar otra vez por de dónde venimos, porque tendríamos que hablar de las prohibiciones que hubo para el funcionamiento de la masonería en prácticamente todos los países. Prácticamente desde el siglo XVIII, la aparición de la masonería, tenemos prohibiciones en Alemania, tenemos prohibiciones en Suecia, prohibiciones en Suiza. Ya no hablo más de Italia, donde la masonería plantea un problema muy grave a la Santa Sede con la desaparición de los estados pontificios, que dentro de todo eran feudos del Vaticano, y que gracias a un masón, Garibaldi, logran unificarse en un país llamado Italia, algo que no ha gustado y que de hecho, si miramos un poco la historia de las relaciones entre la Santa Sede y las masonerías, encontramos una primera condena en 1738, una segunda en 1751, la última en 1884, la última es de 1983, que es un documento firmado por el cardenal Ratzinger.
la masonería está perseguida en el mundo cristiano. Bueno, digamos que está perseguida lo que conocemos, sobre todo en los países de Europa meridional, es decir, los países católicos, pero no solo. Me llevaron hace unos años unos hermanos humanos, estaba con un grupo de hermanos franceses y belgas de Rumanía, nos llevaron los hermanos humanos a un monasterio completamente desconocido para mí, donde encontramos la tumba de un patriarca, obispo llamémoslo, el Serenísimo tenía en su lápida el nombre de la logia a la que había pertenecido como masón. Tuvo la enorme suerte de morirse a tiempo, porque murió en los años 20, en los años 30, llegó el gobierno filonazi y, por supuesto, como buen gobierno radical, extremista, prohíbe la masonería. También la prohíben los demás regímenes totalitarios o autoritarios, Hitler, Mussolini, Stalin y, por supuesto, Franco. Pero eso hablaremos en otra ocasión. Me parece que ahí hay muchas cosas que decir. Nos encontramos con que hoy en día, después del auge que se registra en la masonería después de la Segunda Guerra Mundial, el ideario de los masones está recogido mejor o peor en la legislación europea. Digo mejor o peor porque seguramente nos gustaría que estuviera un poco más recogido, pero en fin, llegamos a la conclusión de que en los documentos comunitarios nos vamos a encontrar con la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión y de asociación, que dentro de todo forman parte del ideario masónico. Y nos encontramos también con ese dilema del que estaba hablando antes. La masonería está buscando su nueva identidad. Hay nuevos parámetros, estamos tratando de ver cómo nos abordamos a estos parámetros. El futuro, pero creo que del futuro hablaremos en otra ocasión.